como cada día informándoles. Tenemos la segunda entrevista del día. Hoy estamos con el doctor Plutarco Restituyo, quien es gastroenterólogo y un especialista en todo lo que tiene que ver con el área de lo que tiene que ver el estómago y todo eso por ahí. Y tenemos muchos temas del cuerpo humano que preguntarle y hay que cuidar el estómago bastante bien. Sí. Buenos días, doctor. Dicen, doctor, buenos días y bienvenido, que cuando a una persona le duele el estómago, tienen problemas de una vez con la cabeza. En automático. Bueno, pues yo tengo muchos problemas, porque yo sufro el estómago. Tú sufres, pero tú estás muy joven para sufrir del estómago. Pero fuerte, el estrés. Ay, pero doctor. Eso es que tú estás con mucha ansiedad y muchas cosas. Yo tengo gastritis, por ejemplo, pero es una enfermedad común en los periodistas. No. Yo tengo gastritis. Lo que pasa es que la gastritis, generalmente los médicos, cuando no encontramos muchas cosas que decirle a la gente, le decimos, yo creo que tú tienes una gastritis. Y ahí terminaste, y eso es muy común. Profesor, profesor también. Mira, pero hay algo muy importante, y es que estamos en el mes del cáncer de colon. Y yo pienso ya que venía yo por ahí, doctor, de una nueva tecnología, claro. Rentería Montero, amigo mío, escuche este tema. Que usted nos va a hablar, ¿de qué trata? De Colotec. Miren, ustedes saben que el cáncer de colon es quizás el tercer cáncer más diagnosticado en el mundo, junto con el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, y arrastra, diríamos, más o menos unas 850.000 muertes por año. Pero además de esto, se diagnostican 1.8 millones de cáncer de colon cada año. Pero algo muy importante que quizás Despierta RD es la mejor oportunidad para poder accionar en los términos de decir esta realidad. El cáncer de colon es el cáncer más prevenible realmente, pero importante, es el que menos hacemos algo para prevenirlo. De tal manera que yo pienso que cuando hablamos de la nueva técnica, nos estamos refiriendo a una técnica que está diseñada para hacer un diagnóstico de cáncer de colon con altísima sospecha, una prueba no invasiva, se llama Colotec, donde nosotros tomamos una muestra de heces fecales y eso lo metilamos en un laboratorio de biología molecular y naturalmente lo amplificamos, obtenemos el ADN y como el ADN eso es ácido desoxirribonucleico, que es lo que tiene que ver con la herencia. Entonces eso está conformado por genes. Entonces eso tiene genes defectuosos. Al tener genes defectuosos, nosotros podemos decir, bueno, por encima de los 45 años, cuando lo hacemos cada 3 años, dándole seguimiento a estos pacientes, prolongando estos estudios hasta los 75 años, es importante que cuando aparecen esos genes defectuosos, entonces nosotros decimos, tengo que hacerte una colonoscopia. ¿Por qué? Porque pueden aparecer pólipos, porque el pólipo es como el bebé del cáncer de colon. Y nosotros podemos extirparlos, todos los pólipos, y mandarlos a estudiar. Y nosotros diríamos que en esa etapa, cuando hacemos, yo diría pesquisaje, screening sería en inglés, pero en el idioma anglosajón, pero en el idioma castellano, pues pesquisaje realmente, casi el 90%, y por eso he dicho que es prevenible, el 90% de los cánceres pueden ser perfectamente sospechados y podemos tomar acción, y casi el 90% igual pueden ser tratados y curados con una supervivencia mucho más allá de 5 años, que cuando consideramos oncológicamente que una gente se curó de una condición de cáncer, realmente en este caso el cáncer de colon específicamente. Doctor, ¿cuáles son las principales causas
de que una persona tenga un cáncer de colon? Bueno, en esencia, primero es un tema genético. Okay. O sea, por eso cuando hablamos de pesquisaje de detección de cáncer de colon, hemos hablado de 45 a 75 años, que son grupos que hemos considerado de bajo riesgo. Bajo riesgo, fíjense ustedes que no uso el término sin riesgo, sino bajo riesgo, porque son aquellos que no tienen ni historia familiar de cáncer de colon ni de pólipos, ni tienen historia de unas enfermedades inflamatorias como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, que están relacionadas con evolucionar a cáncer, o a un porcentaje determinado de ellos pueden llegar a tener cáncer, o pacientes que han recibido radiaciones por otros cánceres, básicamente, o aquellos pacientes que definitivamente tienen un tema de un tipo de condición que se llama síndrome de Lynch. Me perdonan los que están despertando, porque con esto nadie va a despertar, porque es terrible, ¿no? Pero, y yo creo que a esta hora, para entender esos términos, hay que estar desayunado. No, Espero que estén desayunados. y bien desayunado. Usted tiró ahorita lo del ADN, que yo tengo años tratando de decir, ADN. Ácido desoxirribonucleico. Digamos, yo digo eso aquí, me desmayo, me he desayunado. Fíjate, yo me atrevo a hablar de esto en esos términos en Despierta RD, porque con el tema de la pandemia del COVID-19, casi la ciudadanía del mundo ha aprendido a manejar muy bien que si el virus es ARN, y que si el virus hay que convertirlo en ADN para poder diagnosticarlo, etcétera. Y toda esa terminología inmunológica ya ha pasado al dominio, y más con las redes, al dominio de la población. Y yo pienso que despertando, a pesar de que el desayuno haya sido ligero, pues la gente como que lo va a entender. Pero de todas maneras, gente que ha tenido radiaciones, gente que tiene un problema de herencia, gente que ha tenido temas de colitis ulcerativa, y lo que ya he mencionado, enfermedad de Crohn, gente que tiene antecedentes familiares como un papá, mamá, tío, son personas de alto riesgo. Y entonces el esquema ahí es un poco distinto, en el sentido de empezamos, si usted es anglosajón, a los 50 años le empezamos a hacer programa de colonoscopía, pero si usted tiene 45 y es afroamericano o hispano, como somos todos los que estamos acá, pues empezamos a los 45 años. Ahora, lo más importante es la población que entiende que no va a tener cáncer porque no tiene ningún antecedente ni está relacionado con nadie que haya tenido cáncer anteriormente. A esos grupos, pues hay que empezar a los 45, 40, 45 años, a hacerle el Colotec, que ya he dicho que es la metilación básicamente del ADN, y que finalmente pues puede dar una sensibilidad de aproximadamente un 86-87%, con una especificidad de 93%. Doctor, ¿el cáncer de colon es asintomático o si hay síntomas, cómo se puede dar la gente cuenta que, cónchale, tengo que ir al médico, me estoy sintiendo mal? Porque usted dijo que no estamos haciendo literalmente nada para prevenir. Bueno, de eso se trata justamente. Lo que pasa es que lamentablemente todos los cánceres, cuando empiezan a dar síntomas, generalmente estamos tarde. O sea que lo correcto es protocolizar, lo correcto es aplicar protocolos, no solamente con el cáncer de colon, cáncer de mama, con la mamografía, la sonomamografía, cáncer de útero, básicamente con el tema del Papa Nicolau, en fin, una serie de pruebas. Entonces, nosotros ya los médicos sabemos en el mundo de hoy que todo tiene
perfectamente un protocolo de detección. O sea, nosotros no tenemos que esperar a tener evacuaciones con sangre, a tener pujos al evacuar, a tener mucosidades con sangre, a tener pérdida de peso, a tener anemia, a tener una masa que podamos explorar al paciente y aparecer obviamente en el examen físico el problema, a perder peso, para nosotros entonces empezar a explorar. La idea es precisamente del Colotec, es tratar de diagnosticar antes de que nosotros tengamos manifestaciones clínicas a los fines de actuar, de usar las herramientas para lograr el 90% al que me he referido en el sentido de detección temprana, y para eso es esta prueba, acción temprana, o sea, usar las herramientas adecuadas a los fines de evitar las complicaciones, porque el cáncer pues va a ser clasificado dependiendo de si de pronto estamos en la mucosa. Mucosa es la parte más interna de la pared del intestino. En ese momento nosotros podemos perfectamente actuar y el chance de curación es más de un 90%. Pero si nosotros estamos en una etapa 2, que ya se entró un poquito más hacia la pared del intestino, o en la etapa 3, que ya está ocupado toda la pared del intestino, o lo que es peor, y con algunos ganglios ahí, y en la etapa 4, donde ya nosotros tenemos invasión al hígado, a pulmón, a hueso, etc. Entonces, el chance en la etapa 4 de supervivencia no es más allá de un 5 a un 15%, pero cuando nosotros encontramos, en el caso del Colotec, genes defectuosos en el ADN por metilación, entonces, como tiene una sensibilidad de un 86%, 86-87%, y una especificidad tan alta, entonces ya en ese caso lo detectamos tempranamente y la supervivencia, la curación anda por encima del 90%. Entonces eso es importante a tomar en cuenta en estos pacientes. O sea, la idea del cáncer no es que llegue a darnos síntomas. El organismo es muy sabio. Dios sabe cómo nos hizo. Nos hizo tan perfecto que hay una etapa en que usted no siente muchas cosas. Yo diría nada. Y definitivamente ya usted empieza a evolucionar teniendo un cáncer. Para que usted tenga una idea, un pólipo no es más que una verruguita, pero dentro del intestino. Ese pólipo, los médicos que nos ocupamos de la gastroenterología, sabemos que ese pólipo del colon, que es hereditario, ya lo he mencionado, sí, pues tiene lo que se llama secuencia, adenoma, que es como se llaman los pólipos en sentido general, carcinoma. 4 a 8 años después de diagnosticar un pólipo, pues posiblemente, si no actuamos, va a evolucionar y es asintomático. O sea, prácticamente la gente no siente nada, va a evolucionar a un cáncer de colon, un adenocarcinoma de colon. Doctor, brevemente, ya tenemos que cortar, pero tengo una inquietud. Usted dice que el Colotec se hace a través de esas muestras, que se extrae el ADN. Solamente, vamos a ser más preciso, una porción de heces fecales. Perdonen, pero eso es... No, que realmente es la realidad. Lo que quiero saber, un pedacito de pupú, vamos a tener claro. Exacto. Y ese pedacito de pupú se lleva al laboratorio de biología molecular. Nosotros tenemos un laboratorio de biología molecular y entonces ahí se amplifica, se metila el ADN y aparecen en aquellos casos genes defectuosos. ¿Pero solamente detecta el cáncer de colon o cualquier cáncer que tenga el organismo? Bueno, ahora estamos hablando de cáncer de colon y esta prueba es para cáncer de colon. Okay. Obviamente la medicina ha llegado a un momento tal
para que ustedes tengan una idea, al nacimiento nosotros podemos hasta predecir genéticamente a qué edades tú vas a tener enfermedades. Oh, pero mira qué revolucionario. Wow. Doctor, ya lamentablemente no hay tiempo para más, pero sus contactos, ¿dónde lo ubicamos y dónde pueden ir a su oficina? Bueno, en realidad, un teléfono, nosotros tenemos un call center, Ah, mejor. que es 809-221-3000, y la gente recibe cualquier y todas las informaciones, pero además de esto, en las redes sociales, @CGE Grupo Médico, ahí puede la gente tener toda la información. Yo no sé si podemos nosotros Sí. tomarle a esta parte que tiene que ver aquí, ¿no verdad? Ahí mismo al finalizar, exacto. En esta parte, que podemos perfectamente acá, donde son los contactos que nosotros podemos tener, ahí tenemos prácticamente toda la información. Y también, ¿Y los centros, doctor, dónde están ubicados aquí en Santo Domingo? bueno, Míralo ahí. son tres. Gasco, Ahí está. Naco y Los Prados. Gascue nos pueden contactar a través de ese call center y tenemos toda la información para ofrecerla a ustedes en cuanto se refiere al Colotec. Algo importante, y finalizando, en Instagram, @doctor Plutarco _, o sea, rayita abajo, restituyo. Ahí pueden entrar y tener esta y todas las informaciones que desde el punto de vista de la gastroenterología podemos ofrecerle. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa comercial. Al retornar, mucho más de Despierta RD. No le cambie. Despierta.